Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. Saludos a quienes hoy nos sintonizan. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, les damos la más cordial de las bienvenidas. Siempre preocupados y comprometidos con la sociedad veracruzana, generamos este esfuerzo académico virtual, el cual derivado de nuestro sentido de responsabilidad de continuar trabajando, pero siempre en estricta observancia de las medidas de sanidad establecidas por los gobiernos en sus diferentes esferas de competencia, agradecemos su presencia e interés. El día de hoy nos acompaña el doctor Saúl Cortés Viveros en representación de la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Asimismo, nos complace contar con la presencia del doctor Jorge Martínez Martínez, quien nos hablará de la conciliación prejudicial en la reforma laboral. Me permito cederle el uso de la voz al doctor Saúl Cortés para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Yasmín. Quiero agradecer a todos ustedes, los internautas que están en este momento sintonizándonos. Quiero agradecer desde luego la presencia del doctor Jorge Martínez y Martínez por haber aceptado esta invitación a trabajar y colaborar en estas webinars que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Agradezco a todos, desde luego, las facilidades prestadas y principalmente a la directora, la doctora Petra Armenta Ramírez, quien les hace llegar un extensivo saludo con nuestro agradecimiento también. Agradezco, doctor, la oportunidad que esté en este día acompañándonos y sin más preámbulos, pues bueno, no quiero interrumpir más este momento que pues es sin duda para nosotros un agrado poder contar con ustedes y desde luego reciban un cordial saludo de parte del equipo que estamos trabajando para poder desarrollar estas actividades académicas. Muchísimas gracias, doctor Jorge. No, al contrario, bueno, yo agradezco en primer término la invitación al doctor Saúl Cortés Viveros, igualmente a la doctora Petra Armenta Ramírez y desde luego también a la moderadora, la maestra Yasmín Cepeda Benavides. Agradezco pues esta gentileza y esta oportunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas representado por ustedes, de charlar con ustedes también sobre esta temática de la conciliación prejudicial en la reforma laboral. Así que, pues mi agradecimiento y mi saludo para todos los que nos prestan el favor de su atención. Muchísimas gracias. Sin más, les agradezco y queda al uso de la voz. Maestra Yasmín. Muchísimas gracias por estas palabras. Bueno, antes de comenzar, me gustaría dar una breve semblanza del doctor Jorge Martínez Martínez. Él es doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, con mención honorífica. Maestro en Derecho con área de especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, con mención honorífica por la Universidad Veracruzana, y licenciado en Derecho por la misma universidad, con mención honorífica. Investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es autor del libro Política Energética Sustentable, coeditado por Editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor del libro Derecho Procesal del Trabajo por Oxford University Press. Ha escrito diversos capítulos de libros y revistas jurídicas acordes a sus líneas de investigación. Abogado postulante en las ramas del derecho civil, mercantil, laboral y amparo. Fue asesor jurídico externo de la Comisión Federal de Electricidad, del Departamento Jurídico Divisional de la División de Distribución Oriente. Fue secretario general de acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Asimismo, fue coordinador de asesores y director jurídico en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. Ha sido catedrático en instituciones de educación superior privadas a nivel de licenciatura y posgrado. En la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ha sido catedrático a nivel de licenciatura y maestría, catedrático del doctorado en Derecho Público del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. En la Facultad de Derecho de la propia universidad fue coordinador de tutorías de la licenciatura, fue coordinador de la Academia de Derecho Constitucional, Político y Administrativo, consejero maestro de la maestría en Derecho, consejero maestro ante el Honorable Consejo Universitario General y el Honorable Consejo Técnico de la facultad. Actualmente es académico de carrera de tiempo completo tipo C, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, con reconocimiento al perfil deseable PRODER, secretario seccional de la Facultad de Derechos ante la Federación de Sindicatos del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, FESAPAO,
número de la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y de la Previsión Social, miembro del cuerpo académico en consolidación Ratu Leyes. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Martínez Martínez, quien sin duda el día de hoy nos sintonizará con una magistral cátedra. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Yasmín Cepeda Benavides, por su presentación. Bueno, pues vamos a hablar sobre este tema que les comentaba y reiterando mi agradecimiento a quienes me han invitado a compartir este espacio virtual, porque además en estos tiempos no es posible de otra manera o no es debido que así fuera posible, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la conciliación prejudicial en distintos pues ámbitos que han invitado a su servidor. Hemos hablado sobre algunos temas de la reforma laboral, como lo fue en el diplomado de la reforma laboral de la Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta ciudad de Jalapa, el año pasado. Estuvimos también hace más o menos un mes y medio impartiendo también una charla a invitación de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Pues de nuestro amigo el doctor Guillermo Benjamín Díaz Martínez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y en fin, bueno, he estado invitado por otras instituciones a pláticas de este tipo porque además son muy pertinentes. O sea, ahorita estamos a casi nada de que se implemente esta reforma laboral cuya ley reglamentaria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 1 de mayo del año 2019, del año pasado. ¿Por qué lo digo así? Porque además la Secretaria del Trabajo Federal ha señalado que la fecha de inicio de los nuevos órganos de justicia laboral será en una primera etapa. Recordemos que hay 3 etapas. La primera etapa iniciará el 10 de octubre del año 2020. Y así la segunda etapa será en octubre de 2021 y la tercera etapa en octubre del año 2022. Veracruz, desde luego, forma parte de una tercera etapa porque es una entidad federativa de alta complejidad en tratándose de los asuntos laborales que tiene que resolver. No obstante, pues tenemos que estar atentos a la implementación de la reforma. De inicio no se puede tratar el tema sin que conozcamos parte de los órganos que para los que se dedican a esta rama del derecho, bueno, no les es ajeno. Ustedes saben que con la propia reforma en materia de justicia laboral cotidiana llevada a cabo mediante reforma constitucional de fecha 27 de febrero del año, 24 de febrero del año 2017, desaparecieron con ello, bueno, estamos en vacatio legis todavía, las juntas de conciliación y arbitraje, se tendió a la judicialización de la justicia laboral y conjuntamente con ello, con que la materia registral y de conciliación estarán a cargo de un nuevo órgano, se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que concentra en materia registral todas las atribuciones para el registro de contratos colectivos de trabajo, desde luego, reglamentos interiores y además también en la materia de conciliación, ¿no? Conciliación que en la parte federal tendrá necesariamente que desconcentrarse. Tendrá que desconcentrarse en las entidades federativas para poder llegar a una cercanía o un acceso a la justicia. Y que además en materia de conciliación local, también ya se hicieron las adecuaciones a la Constitución Política del Estado de Veracruz para la creación de estos centros de conciliación que desde luego no será la competencia de el CEJAF, sino habrá un centro de conciliación tal como sucede en la materia federal, digo análogamente. Pues esta parte ya la estamos viendo como una realidad y la conciliación prejudicial es una cuestión que nos ha llamado la atención desde que empezamos a estudiar lo que es la reforma laboral, insisto, desde la constitucional y posteriormente con la legal, la Ley Federal del Trabajo, reformada
en el año 2019, del 1 de mayo de 2019. Y aquí, bueno, tenemos muchas cosas que apuntar, desde luego, en materia de conciliación prejudicial. Lo primero que vamos a establecer es que no se planteó que las autoridades en materia de conciliación y jurisdiccionales fueran diferentes de un inicio, porque lo que motiva la reforma laboral, como ustedes ya lo han sabido, es pues el TEMEC, que por cierto va a entrar en vigor en esta semana, 1 de julio, ya se ha anunciado que el 1 de julio entra en vigor el TEMEC, y es el propio TEMEC el que sirve de impulso o de catalizador para la reforma laboral, porque en su anexo 23 viene lo que conocemos como capítulo laboral, y en ese capítulo laboral se estableció la necesidad de contar con mecanismos laborales eficientes, ¿verdad? O sea, se exigía un rediseño, un funcionamiento que diera resultados en materia laboral, no necesariamente lo que estamos nosotros a punto de vivir en su implementación, pero sí se pedía un cambio en este sentido. Y bueno, el procedimiento de conciliación prejudicial tiene sus recovecos, y es lo que nos lleva a nosotros a esta reflexión y a compartir con ustedes inquietudes que desde luego pueden resultar comunes para cuando entremos en vigor. Antes de hablar ya de lleno, que además nos referiremos específicamente a la problemática que plantea el artículo 685 ter versus el 873K de la ley de la materia. Ahorita les vamos a platicar de manera pormenorizada. Lo que tenemos también que destacar es las ventajas y lo que está sucediendo en estos momentos con la conciliación. Sabemos que desde antes de la pandemia, las autoridades laborales comenzaron con sus jornadas de conciliación. O sea, había o hay, de cierto modo, que despresurizar toda la carga de trabajo que tienen las juntas de conciliación y arbitraje para efectos de llegar con menor carga de trabajo o con menores complicaciones al cambio de paradigma y obviamente a la judicialización de la justicia laboral. Se le ha apostado a la conciliación como una cuestión de inicio, pero también para que el nuevo sistema de justicia laboral funcione, hay que también pues hacer una conciliación que funcione. Sabemos de antemano que cuando estamos en el sistema todavía vigente en las juntas de conciliación y arbitraje, la etapa de conciliación prácticamente se reduce a nada. O sea, se reduce cuando mucho a preguntar si van a conciliar las partes o no, y bueno, se cierra la etapa y vámonos a demanda y excepciones. Entonces, aquí se ha cambiado el panorama en el sentido de que ya no lo harán las juntas de conciliación. Yo siempre he sido pues un defensor de las juntas de conciliación, digo idealmente, porque también hay que destacar aquí que las juntas de conciliación tienen la facultad de poder resolver y de inicio de conciliar, no solo resolver de manera heterocompositiva, ¿verdad?, sino también autocompositiva. Finalmente el arbitraje es una forma heterocompositiva de solución del litigio, pero al ser arbitraje obviamente no es obligatorio. Esto es propio de la función jurisdiccional llevada a cabo por los poderes judiciales. Ese será otro tema del que también además su servidor ha escrito y nos ha preocupado y hemos llevado a los distintos espacios de reflexión que nos ha sido posible. Ese es otro tema. Pero el asunto es que la conciliación tiene que despresurizar el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque además el principio de inmediación que ahora se ha incorporado con la reforma a el proceso en materia de trabajo va a impedir que los juzgadores puedan llevar a cabo muchas audiencias, o sea, llevar muchas audiencias en el día, ¿no? Nuestros amigos de las juntas han dicho que quizá sea posible que para cumplir a cabalidad con ese principio, probablemente sean 2 audiencias al día.
Imagínense entonces el cuello de botella que se hará si no hay un adecuado funcionamiento del procedimiento de conciliación. Y bueno, esto nos permite a nosotros tener una idea del gran papel y además, obviamente, la destacada labor, la especialización que se requiere por parte de los conciliadores y obviamente el propio funcionamiento de este organismo, de la que va a llevar a cabo la conciliación prejudicial. ¿Cuál es la finalidad? Pues que no se llegue a la vía jurisdiccional, ¿verdad? O sea, que se pueda conciliar previamente. La conciliación prejudicial entonces tendrá que hacerse en los centros de conciliación, sea el local o sea el federal, y en caso de que no se llegue a un acuerdo ahí previo a la impartición de justicia por la vía pues jurisdiccional, entonces se tendrá que obtener una constancia, un documento que se le llamará la constancia de no conciliación. O sea, es un requisito, ¿verdad?, de procedibilidad para el inicio del proceso ante los tribunales laborales, la constancia de no conciliación, excepto los casos previstos en el artículo 685 ter, que de eso también hablaremos enseguida, ¿no? Entonces, la conciliación prejudicial creemos que se le está apostando demasiado, esperemos que funcione, pero no podemos tampoco asegurar nada, porque ahorita vamos a ver esos recovecos. Primero diremos que en el artículo 685 ter encontramos las excepciones a la conciliación prejudicial, y ahí es donde, desde mi punto de vista, hay muchos supuestos que nos impiden que esto funcione quizá de manera debida. Voy a decir por qué, porque contiene un listado de excepciones, el 685 ter, excepciones a la conciliación prejudicial. Sabemos que hay casos, digo, la práctica es la que no nos deja mentir, y aquí todos los laboralistas que nos escuchen también lo habrán constatado, que en muchas ocasiones las juntas de conciliación y arbitraje llegan a celebrar, por ejemplo, convenios que son lesivos a los intereses de las partes. Y bueno, su servidor ha escrito, por cierto, por ahí tengo en el número 37 de Letras Jurídicas, que es una revista de ahí del Centro de Estudios sobre Globalización, Derecho y Seguridad, que ahora se llama la revista Enfoques Jurídicos, sobre los derechos humanos de los trabajadores a partir de la reforma laboral. Y en ese artículo, en el número 37 de la revista, tratamos precisamente que existen derechos humanos que por su naturaleza corresponden a la materia laboral y que por lo tanto resultan indisponibles pues no solo a las partes, sino me refiero al poder celebrar convenios, el poder conciliar por parte de una autoridad, y que esta autoridad los apruebe, que esta autoridad los eleve a la categoría de laudo, sin menoscabo de que muchas veces cuando se elevan a la categoría de laudo y estamos viendo que contienen violaciones de derechos o renuncia de derechos, a pesar de lo establecido también por el propio artículo 33 de la ley de la materia, bueno, las juntas los llegan a aprobar. Y eso obviamente no debe ser así. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que al nosotros vislumbrar un convenio de esta naturaleza, como abogados lo impugnamos. ¿Y cómo lo impugnamos? En un juicio posterior. Y entonces, ¿qué demandamos? Lo discutía yo esto con algunos amigos en distintas ocasiones. ¿Y qué es lo que demandamos? Demandamos de inicio la nulidad del convenio. Fíjense lo curioso o lo absurdo que resulta. O sea, un convenio que se elevó a la categoría de laudo y que el día de mañana es cuestionado por los derechos que ha trastocado. Entonces, yo le he planteado a los colegas, a ver, en la siguiente reflexión, como dicen, entrando en materia, un convenio que resulta lesivo a los intereses de las partes por haber trastocado sus derechos humanos. El convenio necesita, al haberse elevado a una categoría de laudo, desde luego, necesita que la autoridad laboral lo vuelva a declarar nulo, o sea, que lo declare nulo, o, opción B, es nulo per se. O sea, al haber sido la materia del convenio la violación a derechos humanos, ¿verdad? O
como consecuencia de o concomitantemente. Yo soy de la idea que los derechos humanos en materia de trabajo, así como cualquiera otro, resultan indisponibles, pero no solo para las partes, sino para la propia autoridad. Entonces, ahí tiene que ser muy cuidadosa la autoridad laboral de no menoscabar ninguno de estos derechos. Y en teoría no se debería de necesitar una declaración posterior, a pesar porque, bueno, primero porque ese convenio no pudo haber sido aprobado si contenía alguna violación a un derecho. Y sin embargo, bueno, vemos que en la práctica pasa y que los aprueban. Y segundo, el convenio es nulo, pero per se, en sí mismo es nulo. No necesitaríamos una declaración posterior porque en materia laboral no nos deberíamos de asemejar a lo que pasa, por ejemplo, en el contencioso administrativo, donde debemos de demandar la nulidad del acto administrativo, que por ende se trata de un juicio de nulidad. Yo siempre lo he opinado de esta manera, con independencia de la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación, o sea que no debería ser necesaria una declaración posterior. Pero entonces esto se agrava porque además la conciliación tradicionalmente no ha funcionado, y yo se los puedo compartir y además y constatar porque así como me hicieron favor de leer algunas cuestiones del currículum de su servidor, bueno, lo que pasa es que muchas de las veces los abogados institucionales se ven maniatados para poder celebrar algún tipo de conciliación. ¿Por qué? Porque están obligados a agotar todos los recursos habidos y por haber, y hasta que son condenados, por ejemplo, ya en amparo directo o habiéndose dictado un laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta ese momento es cuando pueden pagar, a pesar de que fueron partes demandadas y que no pudieron excepcionarse válidamente. Entonces hay condenas que las pagan hasta que ya, como dicen, están en la lona y ya no hay nada que hacer. Pero ¿por qué haber enfrentado una secuela procesal, sobre todo tan larga, si pudimos haber arreglado el asunto desde antes? ¿Cómo? Pues con la conciliación. O sea, la conciliación no es una cuestión de ahora o de la reforma laboral, es una cuestión que ha sido así de siempre y que nos podría llevar a evitar muchos asuntos, nos podría llevar a que las partes tuvieran pues una mejor tutela de derechos, pero que, como lo estaba yo exponiendo, en algunas ocasiones, y sobre todo en tratándose de abogados institucionales, pues se ven maniatados para conciliar. A mí me pasó, como su servidor les puede constatar esto, que en alguna ocasión defendiendo al patrón gobierno del Estado, yo planteaba la posibilidad de conciliar algunos asuntos laborales en materia burocrática y de inmediato el órgano, bueno, la Contraloría, el órgano de control, cuando su servidor le consultó esta situación, me dijo que cuidadito y conciliar, o sea que no debía yo de conciliar. ¿Por qué no puedo conciliar si finalmente vamos a convenir, va a haber un beneficio patrimonial para la institución? Y bueno, dicen no, porque si conciliaba, entonces eso podría significar que tengo algún interés en pagarle, ¿verdad?, a la parte actora, y entonces pues se iba a iniciar un procedimiento administrativo hacia su servidor, ¿no? Entonces, ¿qué decía yo? Pues entonces si eso, o si así va a iniciar un procedimiento para investigar la conducta de su servidor, que digo, no necesariamente fuera sancionatorio, pero que ya implica el defenderse doblemente. O sea, por un lado queremos arreglar una situación de índole laboral para evitar algún daño patrimonial, etcétera, o para reducirlo en pro de los intereses de a quien estamos defendiendo. Por otro lado, hasta uno puede salir perjudicado en lo individual. Y así pasa en muchos lugares, ¿no? Así les puedo comentar de organismos públicos centralizados, ¿verdad?, empresas productivas del Estado, que por mencionar algunos ejemplos tienen esa problemática y no se puede conciliar. O que incluso uno como abogado llega ante la autoridad laboral y finalmente acude a audiencia a alguna persona que ni siquiera tiene facultades, ¿no? O sea, el abogado que puede decidir es un superior jerárquico y mandan a una persona que no tiene ni siquiera capacidad para llegar a un acuerdo. Entonces, ahí falta desde luego la voluntad. No todo es de la autoridad,
pero es de las partes, porque además para conciliar, pues debemos tener precisamente el ánimo, ¿verdad?, de hacerlo, no como dice a veces en los juicios laborales la parte actora, no, sí quiero conciliar, sí, ¿qué quieres? No, pues que se me pague en su totalidad. Bueno, eso no es conciliar, eso es de una vez que la parte demandada se allane y no estamos hablando de eso. Entonces esa voluntad es importantísima. Ahora vamos a las excepciones de esta conciliación prejudicial. El artículo 685 ter me parece que establece tantos supuestos de excepción que ya prácticamente reducen a la nada, y ahorita vamos también a criticar por qué, reducen a la nada la posibilidad de agotar esa conciliación prejudicial. Por eso la pertinencia de tratar esta temática. El primer caso que nos habla este artículo es la discriminación en el empleo, ocupación por embarazo, por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento sexual. Entonces ahí tenemos un caso de, en general, discriminación por cualquier razón. Si el asunto tiene que ver con ello, no podemos acudir a la instancia conciliatoria prejudicial. En el segundo supuesto, designación de beneficiarios por muerte. Tercero, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Tenemos también la tutela de derechos fundamentales, en la fracción cuarta del artículo 685, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, ¿no? Y eso debe de entenderse con relación a la libertad de asociación, libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, que aquí tenemos que mencionar también que ese es un tema bien muy interesante, pero que merece un tratamiento también especial, que es todo lo que derivó de la ratificación del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical y negociación colectiva. O sea, si los temas son relativos también a esto, donde puede, lo que se está controvirtiendo es la libertad de asociación, libertad sindical o reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, entonces tampoco vamos a acudir a la instancia prejudicial. La trata laboral, el trabajo forzoso obligatorio y el trabajo infantil. Esos son los supuestos de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. La fracción quinta del 685 ter nos refiere a la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y esto lo debemos de ver, desde luego, concatenado a los efectos del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya les comentaba, porque a partir de que, ni siquiera de que entró en vigor, ni siquiera de que surtió efecto la ratificación, porque esto fue hasta el 23 de noviembre del año pasado, 2019, y esta ratificación del convenio número 98 se hizo con fecha 23 de noviembre de 2018. O sea, todavía estaba el plazo de vacatio legis para que surtiera efecto ya la ratificación, y ya había un impacto, desde luego, en el sindicalismo mexicano, en el sentido de que había mucho mayor cantidad de sindicatos porque pues, ya se estaba entendiendo de esta manera el convenio 98, lo cual desde el punto de vista de su servidor no está mal, sino al contrario, había ya un respeto a lo que conocemos como Código Internacional del Trabajo, que son ese cúmulo de contratos, de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que anteriormente tenían que producir la adecuación del derecho interno a ese Código Internacional del Trabajo, pero que hoy en día, y máxime como podemos apreciar desde la reforma de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, pues esos tratados internacionales prácticamente se incorporan, ¿no?, a nuestra Constitución. Se supone que en un carácter inferior, pero bueno, eso depende de qué teoría sigamos de derecho internacional y de derecho constitucional, porque no podemos negar que el derecho internacional se hace para cumplirse, no para invocar disposiciones de derecho interno que nos permitan válidamente excepcionarnos o justificar su inaplicación, ¿no? Y bueno, el caso de la fracción sexta del 685 ter, la impugnación de los estatutos de los sindicatos, ¿verdad?, o su modificación. Entonces tenemos ahí los supuestos de excepción. Imagínense, aquí empezamos a plantear
un poco de lo que es la problemática que vamos a vivir, en el sentido de que puede ser que el asunto que nos lleve a nosotros a plantear la vía jurisdiccional o la vía prejudicial se encuentre en uno de estos supuestos de excepción, y es muy fácil de que lleguemos a un supuesto de excepción, o sea, conjuntamente con las prestaciones que nosotros estamos planteando, le adicionamos, por ejemplo, que se violan algún derecho fundamental de los ahí mencionados, o que además reclamo la discriminación en el empleo. Entonces ya estoy en uno de los supuestos de excepción del 685 ter y me permiten a mí, ahora sí, eludir la conciliación prejudicial como obligatoria y pasarme directamente a presentar mi demanda ante la autoridad jurisdiccional. O sea, ya no necesito entonces la constancia de no conciliación porque pues es una excepción a la conciliación prejudicial. Y otro caso que también nos preocupa y nos ocupa de la propia práctica, el hecho de que pues al conocernos, ¿verdad?, en el medio, simplemente se reduzca esto a una cuestión de que tengamos algún amigo en el centro de conciliación correspondiente, local o federal, y decimos, ¿sabes qué? Dame una cita, no tenemos ningún ánimo de conciliar, pero lo que me interesa es la constancia de no conciliación ya para irme de lleno al tribunal, ¿no? O sea, para saltarme esta etapa. Porque, bueno, insistimos en que su finalidad sería despresurizar, ¿no?, la vía contenciosa, que podamos conciliar y ya. Pero eso va a estar sumamente complicado. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más con el otro artículo que les decía que se enfrenta o no se enfrenta, porque aquí la opinión está dividida. Y el otro día tuve oportunidad de charlar con unas personas que me invitaron también a impartir una conferencia en el centro, el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales allá de Chiapas, y había conectada gente de Chile, y entonces me estaban compartiendo lo que sucedía allá en Chile en esta materia y cómo le habían dado solución y cómo funcionaba en general. Pero aquí lo que queremos nosotros advertir es que el artículo 873K, ¿verdad?, dice que contra las resoluciones que se pronuncian en el procedimiento ordinario no procederá recurso alguno, y que, bueno, el recurso de reconsideración, que además todos los demás recursos fueron derogados, y esa es una problemática que ya hoy en día pueden enfrentar las juntas de conciliación, porque si hoy en día quisiera yo plantear un recurso de los anteriores, pues la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, el 2 de mayo de 2019, y por lo tanto ahorita no tengo los recursos, aunque sigo con un proceso anterior, esa parte de la reforma obviamente ya entró en vigor, y entonces como autoridad laboral no puedo aplicar la normatividad que regulaba a los recursos anteriores, sino únicamente reconsideración, porque eso ya entró en vigor, y el recurso de reconsideración solamente es contratos del secretario instructor, y resulta que ahorita en las juntas no tenemos secretario instructor. Entonces, ¿qué podríamos impugnar si no hay secretario instructor, si no hay tribunal? ¿Verdad? O sea, no podría entenderse por ahí en concordancia, no admite interpretación. Pero además, el segundo párrafo del 873 nos dice que, atendiendo la naturaleza y fines del derecho laboral, el juez debe de asumir un desempeño proactivo en el que impulse permanentemente el procedimiento, evitando deficiencias o inconsistencias formales cometidas durante su desarrollo que trasciendan el prejuicio de las partes, provocando su dilación a futuro. Y aquí quiero hacer este énfasis. Dice que deberá subsanarlas, pero además, la última parte de este segundo párrafo dice que en todo momento se fomentará la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. Y eso es lo que nos llama la atención. O sea, el juzgador tiene la facultad de fomentar la conciliación como vía privilegiada para la solución del conflicto. ¿Y eso en qué se traduce? Es lo que yo les comparto, me pregunto y les pregunto.
Digo, tengo obviamente una hipótesis de solución, pero como todavía no entra en vigor, es lo que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y vamos a empezar a ver qué es lo que va a pasar a partir de la fecha que ya les he mencionado, que es la de el 10 de octubre del año 2020, cuando entra en vigor la primera etapa. Y esa primera etapa, digo, ahorita no hemos nosotros acabado el tema aquí, sino precisamente que lo quiero destacar, es que las etapas que nos han manejado, ¿verdad?, las autoridades, y que además lo pueden ustedes visualizar en la página de la reforma laboral, dice que esta primera etapa de la reforma entra en vigor en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. O sea, esos son los estados que van a entrar ya en funcionamiento la reforma laboral a partir del 10 de octubre de este año. Y que en una segunda etapa entrará en vigor el 1 de octubre del 2021 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Esa es la segunda etapa, o sea, la de 2021. Y que la tercera etapa entrará en vigor en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, que son los últimos estados porque además son los más problemáticos, o sea, donde hay mayor número de expedientes, mayor número de litigios. Entonces aquí lo que nos surge la pregunta, bueno, y surgen varios planteamientos, digo, no es una sola pregunta, es el hecho de que, fíjense ustedes, el artículo primero constitucional de nuestra norma fundamental dice que todos los individuos gozaremos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y desde luego el debido proceso, que aquí en materia de trabajo, un debido proceso con la reforma no es solamente el debido proceso jurisdiccional, sino el debido proceso se entiende en la concepción más amplia, o sea que incluye, si vamos a desmenuzarlo, el acceso a la justicia, digo, desde el acceso a la justicia o a la jurisdicción, pero previo a la jurisdicción estamos viendo que la conciliación prejudicial se vuelve obligatoria, y hasta la ejecución, desde luego, que haya una adecuada ejecución que permita que el justiciable, si es que, por ejemplo, ya ganó su asunto, bueno, pues lo pueda ejecutar, pueda hacer cumplir esa resolución, ¿verdad?, que tanto trabajo le costó además que se dirimiera su asunto de manera heterocompositiva, como para que después no pueda llegar al resarcimiento de lo que estaba peleando, ya sea en materia laboral, una reinstalación, algunos pagos, ¿verdad?, las prestaciones que sean, o en materia colectiva, cuando ahorita nos referíamos a la propia titularidad de los contratos colectivos de trabajo o a la administración del contrato ley, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que, si el artículo primero constitucional dice que todos gozamos de los mismos derechos reconocidos por la Constitución, derechos humanos, entonces, ¿cómo es posible que si me encuentro, por ejemplo, en el estado de Chiapas, que ya entra en vigor la reforma laboral ahorita el 10 de octubre, ya estamos hablando a partir del 10 de octubre, 11 de octubre y demás, si por ejemplo en noviembre tengo yo un conflicto de trabajo, ya lo va a conocer, lo va a sustanciar, si es que nos encontramos en las excepciones del 685 ter, lo va a sustanciar el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través de sus jueces laborales. Pero si yo tengo un conflicto de trabajo aquí en Veracruz, entonces, si es Veracruz, no. Si es Veracruz, sigo por la vía de las autoridades anteriores. Entonces, como encontrándonos en el mismo territorio de nuestro país, hay una impartición de justicia diferenciada y, desde luego, la competencia si es una cuestión que viola severamente el debido proceso, porque además, cuando a mí me varía la competencia, cuando se da esa variación de competencia, que no necesariamente es al resolver un incidente de esta naturaleza, es decir, un incidente de competencia, sino cuando verdaderamente una autoridad diversa a la que yo estoy planteando mi asunto conoce, acepta su competencia y por ende se produce la variación, ahí sí me están violando mi derecho humano al debido proceso y desde luego puedo interponer en ese caso amparo indirecto.
Entonces, y además, sí lo van a admitir, ¿verdad? Sí está bien planteado, porque ya me están variando la competencia. Entonces, aquí le vamos a dar competencia a un nuevo juez del Poder Judicial y en una entidad federativa diversa no, a pesar de que me encuentro en territorio de los Estados Unidos mexicanos. Y algunos de ustedes pensarán, y con justa razón, dicen, bueno, pero es que eso mismo pasó en materia penal, pues por eso precisamente lo comento, porque ahí se cometió ese error. Y el hecho de que no haya habido, digamos, un número elevado de amparos por tal razón, o con ese tipo de argumentos, no justifica que aquí se haga de manera similar, ¿verdad? O que pretenda copiarse. Porque además esta transición que estamos viviendo a la justicia laboral ordinaria a partir de estos momentos, obviamente hay un incremento de la oralidad. O sea, la materia laboral ya era predominantemente oral, era uno del principio de oralidad, ya estaba como uno de los principios que rigen el proceso laboral, pero ahora se maximizó porque finalmente tenemos una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, una etapa escrita y una etapa oral, pero oral donde también se estará capacitando a los juzgadores en este sentido porque pues, no debe de haber nada escrito en esas etapas, debe de videograbarse. Y en ese sentido, insisto, se parece a la justicia del sistema penal acusatorio. Y entonces tenemos, si regresamos al punto en el que partimos, que el artículo 873K obliga al juzgador a asumir un desempeño proactivo y que parte de esa proactividad implican fomentar la conciliación como la vía privilegiada para solucionar el conflicto. Entonces aquí es donde surge la pregunta. A ver, pensemos en alguno de los casos, en el primer planteamiento antes de poner los casos. Por eso les mencionaba yo hace rato de un artículo de su servidor sobre los derechos humanos de los trabajadores a partir de la reforma laboral, porque si se trata de derechos humanos, pues deberían ser indisponibles, ¿verdad? Para el juzgador. Pero ¿qué pasa cuando el conflicto de trabajo que se está planteando tiene que ver con esos derechos fundamentales de los que hablamos, que por lo tanto no son materia o excluyen la conciliación prejudicial y tengo que iniciar yo directamente ante un juez de trabajo? ¿Por qué no puedo conciliar aún tratándose de derechos fundamentales? Esa es una primera reflexión. ¿Por qué no? Yo creo que un juez que asume a cabalidad su función jurisdiccional, ¿verdad? Y que lo hace con o en cumplimiento de los principios que rigen la función pública, en este caso jurisdiccional, no veo por qué no pueda conciliar aún en tratándose de derechos fundamentales o humanos lo que se esté controvirtiendo, si precisamente no porque entre en vigor la reforma laboral apenas se van a plantear violaciones de derechos humanos. Es decir, en nuestro proceso anterior, todavía en vigor hoy en día, tenemos también violaciones a derechos humanos en materia de trabajo. Y eso no quiere decir que las juntas de conciliación y arbitraje no puedan conciliar por lo que se trata de derechos humanos y que necesariamente tengamos que entrar a la etapa de arbitraje. Ya les mencioné cuáles son algunas de las problemáticas o de los pormenores por los cuales una etapa conciliatoria puede ser que no funcione ante la Junta, pero finalmente, si las partes tienen la voluntad de conciliar, aun cuando se controviertan cuestiones que tienen que ver con derechos humanos en materia de trabajo, pues sí se pueden conciliar ante una autoridad laboral actual. ¿Por qué no se va a poder conciliar en una conciliación prejudicial a partir de la reforma? Si el conciliador está viendo, se está percatando de que no hay ninguna problemática, que no se están violando derechos y que por lo tanto puede celebrar un convenio, yo no le veo el impedimento para que lo haga. No, al contrario, va, como hemos dicho, a despresurizar a la justicia laboral en la cuestión jurisdiccional y de una vez celebrar un convenio. Entonces ahí vemos que esas excepciones nos resultan un tanto extrañas porque van a producir la problemática siguiente. Si vamos a pensar que se trata, por ejemplo, como lo dijimos, de un asunto donde lo que se controvierte es, o entre otras prestaciones, ¿verdad?, que se reclaman la discriminación. Dice el justiciable que se le ha discriminado.
pensemos que dice que se le ha discriminado para saltarse la conciliación. Ese puede ser un paso que no quiere agotar la conciliación prejudicial y entonces argumenta eso. O dos, vamos a pensar que es cierto. Y entonces inicia con la presentación de la demanda ante el juez de trabajo y ya avanzado el proceso, pensamos que incluso en la audiencia preliminar, dice, oiga, señor juez, queremos conciliar. Ah, ok, quieren conciliar, porque recuerden lo que les acabo de señalar, que es lo establecido en el último párrafo, bueno, el segundo párrafo, en la última parte del segundo párrafo del artículo 873K de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si el juez va a asumir un desempeño proactivo y ahí las partes le están diciendo que quieren conciliar, yo me pregunto, como siguiente reflexión, es qué es lo que tiene que hacer el juez. El juez, como le están pidiendo conciliar en ese momento, ¿el juez va a conciliar ahí mismo? Si el juez va a conciliar ahí mismo, entonces se produce la duplicidad en las facultades de conciliación, porque puede conciliar el Centro Federal de Conciliación en algunos casos y en otros será el juez. O sea, el asunto se pasó por alto la etapa prejudicial de conciliación para venir a conciliar ante el juez. ¿Qué va a hacer el juez? Porque el artículo 873 no lo dice, ni lo dice la ley con toda la reforma que hemos estudiado y reestudiado. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? ¿Podrá conciliar él o inmediatamente va a remitir a las partes a que vayan a conciliar al centro de conciliación? Lo cual no deja de ser algo absurdo, porque como dijimos, se trata, por ejemplo, de discriminación en el empleo. Entonces las partes no pudieron aquí acudir a la conciliación prejudicial, llegaron directamente ante el juez laboral y acá manifestaron su voluntad de conciliar y entonces este los va a regresar acá. O sea, si el juzgador los va a regresar al centro de conciliación, pues ¿por qué no dotamos mejor de competencia al centro de conciliación para conciliar aún en los casos de excepción? O sea, esas excepciones no se justifican. ¿O acaso los justiciables van a tener que soportar toda la secuela procesal del juicio laboral para que se llegue a una sentencia? Porque en esos casos no se puede conciliar. También nos resulta absurdo sostener eso, de que no se puede conciliar si está diciendo el artículo 873K que en todo momento se fomentará la conciliación. Entonces regresamos a nuestro análisis. Cuando en un caso de excepción no pudieron acudir los justiciables al centro de conciliación, acudieron directamente a la justicia laboral ante el juzgador. Acudieron acá manifiestan, acá van a conciliar ante el juez. Entonces se duplica la función conciliatoria. Si se duplica la función conciliatoria, ahí viene la pregunta, ¿para qué creamos un centro de conciliación? Aparte, sí, finalmente el juez también tiene facultades conciliatorias. O, peor aún, fíjense, resulta que cuando se le plantea al juzgador la posibilidad siquiera de conciliar, dice, ok, yo voy a fomentar la conciliación, pero no voy a conciliar yo, entonces voy a remitirlos a ustedes a que se vayan al centro de conciliación y allá concilien. O sea, nada más los estuvo dando vueltas, porque como no pudieron ir acá, llegaron al juez, acá manifestaron la voluntad de conciliar y el juez los regresó. Y la siguiente planteamiento, entonces, esa regresión que se puede eventualmente producir, ¿va a ser rápida? ¿Qué tan rápida va a ser? ¿Qué tanta celeridad le vamos a dar a esto? Porque los que sean postulantes tampoco me dejarán mentir que cuando, por ejemplo, en cualquier otra rama del derecho queremos conciliar, ¿verdad? Entonces, pues lo más conveniente siempre ha sido que se haga en ese momento, no que se haga después, porque si se hace después, las partes cambian de ánimo. O sea, pues quiero conciliar ahorita, pero resulta que si lo dejamos para mañana, ¿verdad? O si lo dejamos para después, pues entonces ya cambia el ánimo de las partes, le empiezan a oír consejos, buenos o malos, y ya dicen, no, ¿sabes qué? Todo el mundo me dijo que no conciliara, si yo llevaba las de ganar, si yo me voy a resultas del juicio y puedo obtener mayores ventajas, no tengo prisa porque se soluciona, en fin, todo lo que podamos pensar. Pero entonces, ¿para qué se establecieron esas excepciones a la conciliación? Para que el juez las estudie. Pero insisto, si el 873K le da facultades conciliatorias al juez, entonces
pues creo que estamos ante una duplicidad de funciones, ante facultades concurrentes o coincidentes, ¿verdad? O ante algo que va a ser muy difícil que funcione. Ahora, lo deseable sería que en el momento en que las partes manifiesten su voluntad de conciliar, en ese mismo momento se les canalice al centro de conciliación y así ninguno de los dos, ¿verdad? Pues desnaturaliza su función, pero pues vemos un poco difícil con el cúmulo de asuntos que de por sí se tienen en materia laboral, que eso funcione de esa manera. Y de ahí tenemos, bueno, después de la exposición de estas dificultades, pues tenemos la mención de las autoridades, como lo hemos estado diciendo, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, del cual también vamos a hablar un poco, ¿verdad? Porque pues nos interesa cómo se va a conformar y cómo se va a integrar. Recuerden que tenemos ya su ley orgánica publicada el 6 de enero de este año 2020. Entonces, bueno, está en el camino la reforma con esa ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? ¿Cómo se señala el nombramiento de su director general de este Centro Federal de Conciliación? En el artículo 123, apartado A, fracción 20ª, ¿verdad? Y se tratará de una terna que somete, el Ejecutivo lo somete al Senado de la República. A su vez, el Senado tiene que pronunciarse por uno de los integrantes de la terna. En caso de que no lo haga, no se pronuncie por ninguno de ellos, entonces se envía una segunda terna. Y en caso de que ninguno de ellos resulte seleccionado por el Senado, la facultad de nombramiento recae en el Ejecutivo Federal. Hemos también analizado esto, vemos que hay un atemperamiento ahí de funciones, ¿verdad?, entre el Ejecutivo y el Senado como parte del Poder Legislativo, ¿verdad? Y que, bueno, pues podría resultar en un equilibrio siempre y cuando el Senado de la República no tuviera una mayoría del mismo partido que el Ejecutivo Federal, porque si no, esto no se vuelve operativo. Sin embargo, así está, ¿verdad? O sea, cuando hay idealmente, constitucionalmente, los debidos contrapesos, pues desde luego que esto va a funcionar de una mejor manera, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Y también comentamos lo que pasa en materia local. El 4 de febrero del año en curso, 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, en el número extraordinario 50, el decreto 531 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de implementación local de la reforma federal al sistema de justicia laboral. Ahí, bueno, en el Poder Legislativo tenemos algunos amigos que también, desde luego, preguntaron la opinión de su servidor al respecto. Desde luego opiné y mencionaba que no teníamos mucho margen para dónde hacernos, y me parece pues adecuada la reforma constitucional local, porque además recordemos que para efectos de nuestro sistema jurídico, el rango que tiene una constitución local, ¿verdad?, que será como el de ley federal, entonces una constitución local no puede contrariar las disposiciones ni de la reforma laboral, ni una reforma, perdón, constitucional de justicia laboral cotidiana, ¿verdad?, que reformó el 123 en el año 2007, y por otro lado, tampoco se podría contraponer a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces se adicionaron párrafos a nuestra Constitución, donde se incluyen los mismos principios que ya se señalan, ¿verdad?, en la ley de la materia, que son la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad para la conciliación. En materia de justicia laboral, desde luego, digo, están separando los principios que rigen la conciliación de los principios que rigen el proceso laboral. Y bueno, pues todos ellos, obviamente, habrá que observarlos, esperemos que sí, pero bueno, ya es un buen inicio
el que se hayan plasmado estos principios en nuestra Constitución local. También se dotó de facultades al Congreso para expedir la ley en materia de organización, atribuciones y funcionamiento del Centro de Conciliación Local en materia laboral, con la misma naturaleza jurídica de organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Veracruz. Entonces, tenemos la misma naturaleza jurídica. El CEJAP, desde luego, tenía competencia para conciliar en materia laboral y, pues, yo creo que sin duda podría haberse armonizado esto, salvo lo relativo a su naturaleza jurídica, pero bueno, podría haber pasado algo igual a lo que estamos refiriéndonos con la conciliación prejudicial si se hubiera dotado, si no se hubiera hecho el ensamble legislativo que corresponda, porque los dos organismos tendrían facultades conciliatorias, ¿no? Se dotó constitucionalmente de competencia a los jueces del Poder Judicial del Estado para conocer de materia laboral ordinaria. Ya esta competencia, recordemos que la tenían en materia laboral local, pero burocrática, ¿no? Y recordemos que el plazo es de 180 días, contados a partir de la fecha 4 de febrero, por lo que vence 5 de agosto del año 2020, para que el Congreso del Estado legisle mediante la expedición y reforma de las leyes necesarias, ¿no? Mientras tanto, no entra en vigor la reforma, seguirá conociendo la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. Las juntas siguen funcionando y en este caso también, pues quiero destacar que en todas las cuestiones pendientes, incluso la del que ya exponía en otra conferencia, la del protocolo para la legitimación de los contratos colectivos, pues lo sigue haciendo ahora la autoridad laboral, que todavía funciona, ¿no? Sigue haciéndose por parte de la Junta de Conciliación a nivel federal, aunque hay algunas cuestiones de la reforma que ya entraron en vigor, con independencia de que no tengamos a las autoridades tal como se han diseñado institucionalmente con la reforma, como es el caso de la exigencia del voto libre, secreto y directo, ¿no? En materia de los sindicatos. Y que todos los sindicatos además lo tienen que hacer en la medida que les toque. ¿Por qué me refiero a esto de que les toque? Porque cuando de acuerdo a sus estatutos, cuando van a celebrar asambleas, revisarán sus estatutos, adecuarán sus estatutos a la reforma laboral, y hay que adicionar esto o cambiar la configuración del voto personal, libre, secreto y directo. Y por otra parte, bueno, pues con los emplazamientos a huelga tendrán que obtener, ¿verdad?, previo trámite, su constancia de representatividad, o igual si se trata del contrato colectivo inicial, ¿verdad? Entonces, bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se rige por su ley orgánica, ¿verdad? Y en lo no previsto, dice la propia ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en lo que le sea aplicable. Tiene su domicilio en la Ciudad de México, ¿verdad? Y cuenta con oficinas estatales. Lo que ya decíamos, tiene que desconcentrarse, porque si no, ¿dónde vamos a conciliar? Y aquí ha surgido de manera común, digo, su servidor ha estudiado mucho la reforma, desde luego, pero ha sido una pregunta en los distintos lugares en los que lo hemos expuesto ahorita en videoconferencia sobre esta desconcentración, y nosotros hemos contestado, bueno, es que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene que desconcentrarse y tiene que haber representaciones en las entidades federativas que posibiliten en este caso la función registral y la función conciliatoria federal, porque la función conciliatoria local, pues la competencia, acuérdense que se rige por lo establecido en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, y bueno, será ahí lo que se respete la división de lo federal con lo local. Algunos tendrán que ir a conciliar el centro federal, otros tendrán que conciliar en el centro de conciliación local. Pero la función registral no existe ya a partir de la reforma, ¿verdad? Y que entre en funcionamiento este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la función registral únicamente será federal. No habrá local.
Y entonces, bueno, se deberá de cumplir con el funcionamiento del centro de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Y como les mencionaba que ya debe de entrar esta reforma a partir del 10 de octubre del 2020, pues será octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ya de acuerdo a la información que podemos nosotros encontrar en la página de la reforma laboral, para el último trimestre de este 2020, ya se supone que cuenta con presupuesto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y para este año en teoría cuenta con 190 millones de pesos. Aunque bueno, se preveía contar con mayor recurso para esta primera etapa. Entonces, bueno, esta función también del centro, que les decía yo hace un momento, es fundamental también por la constancia de no conciliación, no solo por ella. La constancia de no conciliación tendrá que ser un requisito que nosotros debemos de anexar a la demanda. Pero la reforma también dice que no se podrá invocar todo aquello que se mencionó en la etapa conciliatoria en juicio. Y a mí me parece, digo, sin duda esto de lo más aberrante, porque lo que expresaste ahí no lo puedes ocupar en juicio. Bueno, pues entonces eso equivale a la nada jurídica, ¿no? O sea, yo tengo una constancia de no conciliación, pero lo que se expresó ahí en el organismo conciliador o ante el organismo conciliador descentralizado, no lo puedo ocupar en juicio cuando finalmente todo lo que yo pueda obtener de alguna autoridad diversa a la jurisdiccional donde se está sustanciando un proceso, pues desde luego que lo puedo aportar como prueba, que no obliga desde luego a resolver en ese sentido. Pero pensemos lo que sucede en materia mercantil. O sea, en materia mercantil puedo yo en un juicio ordinario mercantil, adjuntar como prueba el procedimiento que llevé a cabo ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, y obviamente el juzgador tendrá que darle algún valor a ello, o sea, porque finalmente es una prueba. Aquí no se puede invocar lo que se ha expresado ante el centro de conciliación, y entonces obviamente nos salta a la vista porque nosotros decimos, bueno, ¿y esos hechos confesados? O sea, ¿habrá algo que a lo mejor se aceptó, algo que a lo mejor se expresó en esa conciliación prejudicial y que alguna de las partes favorece y que no lo puedo invocar? Bueno, entonces, ¿con qué ánimo voy a conciliar? O sea, voy con ánimo de no conciliar, voy para no decir nada, voy como un requisito sin el cual no puedo acudir a demandar y ya sé de antemano que lo único que voy a hacer es perder tiempo. Entonces, esto sí nos llama la atención, ¿verdad? Pero bueno, así está diseñado. Y la otra cuestión que también les quería comentar o les quiero comentar es la constancia de representatividad, que también me la va a otorgar este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, yo tengo que, para celebrar el contrato colectivo inicial, ir con mi constancia de representatividad. Si quiero emplazar a huelga, tengo que ir a tramitar mi constancia de representatividad, en donde esa constancia de representatividad que me va a otorgar este centro tiene que decir que cuento por lo menos con el 30% del apoyo de los agremiados y soy el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Y entonces aquí también nos salta a la vista, en primer término, si el 30% será representativo o no. Porque ese 30% puede ser representativo si el otro cúmulo de agremiados a lo mejor está dividido. Aquí tenemos en Veracruz, no diré nombres porque además digo esto para que no se le haga mal uso, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, diremos, cierta organización, ¿no? Me refiero a sindical, sino cierta organización como sinónimo de dependencia, para no decir su naturaleza jurídica, del estado de Veracruz, en donde había un número de por sí elevado de sindicatos y que ya existe hoy en día el doble del número de sindicatos, y que entonces esta mayoría obviamente la ponemos en entredicho. O sea, ¿quién tiene una mayoría coexistiendo tantos sindicatos, formándose tantos sindicatos, que lo único que está sucediendo es de que
su fuerza disminuya. Y entonces para lograr el 30% se vuelve difícil. Ese sería motivo de una explicación diversa, pero vale la pena reflexionarla, ¿no? El hecho de que la proliferación de sindicatos va a ser difícil la operatividad de ese 30% que requiero como constancia de representatividad, porque además los problemas que se plantean en la práctica pueden ser muchos, como la ley me dice que si no obtengo el 30% puedo seguir trabajando para obtenerlo, o puedo estallar la huelga, por ejemplo. Y si yo estallo la huelga sin esa representatividad que tengo del 30%, pues no cumplo con el requisito de mayoría. Entonces, en un incidente bien planteado, ¿verdad? Y bien resuelto, se va a declarar la huelga como legalmente inexistente. Y la siguiente cuestión o el siguiente aspecto que les quiero plantear es lo que dice este protocolo para la legitimación de los contratos colectivos, que finalmente le corresponde esta actividad al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y en tanto no entre en funcionamiento este Centro Federal, entonces lo hará la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo le corresponde, y hay algunas cuestiones que a mí me gustaría dilucidar con ustedes, pero como dicen, es otra temática, la de los derechos colectivos, que no nos alcanzarían los minutos que nos faltan, y además no es el objetivo de esta charla, ¿no? En esta charla estamos hablando únicamente de la conciliación prejudicial y de las problemáticas que nosotros vamos a tener que enfrentar cuando entre en vigor la reforma laboral, ¿no? Y bueno, yo insisto que debería de poder efectuarse la conciliación de todo. Les quiero citar el artículo por si alguien está apuntando o tiene la ley a la mano, ¿verdad? El artículo 684C de la Ley Federal del Trabajo, que era el que les comentaba respecto a que los elementos que aportan las partes en la conciliación, estamos hablando, no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. Fíjense, o sea, ni prueba ni indicio, porque nosotros sabemos además que los juzgadores, cuando tienen a la vista algún elemento, ¿verdad?, que pueda formar convicción y que no necesariamente sea una prueba, pero algún valor, así sea indiciario, se lo tendrán que dar. Y el 684 nos está impidiendo esa posibilidad, que además la información que aporten las partes en el procedimiento de conciliación no puede comunicarse a persona o autoridad alguna, ¿verdad? A excepción de la constancia de no conciliación, y que el convenio de conciliación que se celebre, ¿verdad?, en cuyo supuesto el centro de conciliación debe de remitir en forma electrónica al tribunal los documentos, mismos que deben contener nombres y domicilios aportados por las partes, acompañados de las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la autoridad conciliadora y los buzones electrónicos asignados. Entonces ahí no se puede comunicar, ¿verdad? No está prohibiendo que el juzgador le dé algún valor, cuando nosotros podemos decir que a lo mejor en ese caso ya podríamos haber invocado el hecho confesado, ¿verdad? Lo expresó, pero no lo podemos invocar y está prohibido que lo valoren así, y sabemos que si lo llega a valorar así el juzgador, obviamente eso es un buen argumento para construir un concepto de violación en el amparo. Por otro lado, el artículo 870 bis también de la ley de la materia señala que las partes no pueden invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y derechos que se hayan realizado en el procedimiento de conciliación prejudicial, en donde además lo seguimos cuestionando. O sea, lo que hayamos expresado ante el Centro de Conciliación local o federal no es expresado ante alguien que tenga fe pública. O sea, digo, estamos exceptuando aquí lo que declaramos ante algún fedatario público, como notario o como corredor, pero lo que se expresa ante alguna autoridad jurisdiccional y obviamente forma parte de las actuaciones de un proceso, aunque sea de naturaleza diversa al juicio laboral,
pues lo puedo invocar, porque además la Ley Federal del Trabajo ha tenido un diseño y lo sigue teniendo aún después de la reforma, en donde dice que la prueba instrumental de actuaciones es lo actuado en el expediente. Y cuidado aquí con la redacción de la ley. Dice que lo actuado en el expediente, o sea, en el expediente en el que se actúa, y no en uno diverso. Sabemos que en materia civil, por ejemplo, lo actuado en el propio expediente o en un expediente diverso ante otra autoridad, bueno, también es una instrumental de actuaciones. Pero aquí ha habido un diseño, si ustedes quieren, inadecuado, por calificarlo de alguna manera, de la Ley Federal del Trabajo, que circunscribe la instrumental de actuaciones únicamente a lo actuado en el expediente en el que somos parte. Y si invocáramos un expediente diverso como instrumental de actuaciones, eso podríamos nosotros también discutirlo y ponerlo en entredicho en nuestros conceptos de violación en el amparo, que se valoró como una instrumental de actuaciones, aunque eso viola la Ley Federal del Trabajo respecto a la regulación de la instrumental de actuaciones. Aquí tenemos algo parecido, pero que no cuadra con la teoría general del proceso, porque finalmente, como les decía yo hace rato en el ejemplo en materia mercantil, lo que ya expresamos ante una autoridad diversa, aunque no sea autoridad jurisdiccional, aunque es una autoridad arbitral como Conducef, o sea, lo que yo tengo, a lo mejor, si piensan ustedes en materia laboral, lo que obra en una causa penal derivada de una denuncia, de un proceso penal, lo puedo aportar en el juicio laboral y el juez de trabajo le va a tener que dar valor y va a tener que revisarlo. Ah, pero si eso que invoco es lo que se expresó en el centro de conciliación, entonces eso de entrada no lo puedo invocar, no tiene carácter de prueba y ni siquiera le deberá dar un valor indiciario. Cuando fíjense que parte de la jurisdicción en materia de trabajo siempre ha sido que el juzgador valore integralmente todo lo que se dijo, o sea, desde que nosotros vamos a conciliar, vamos a poner sobre la mesa, quizá, si no, ahora menos que nunca, pero ¿verdad? Vamos a poner sobre la mesa algunas de nuestras cartas y hoy más que nunca la reforma nos restringe a no poner sobre la mesa en la conciliación todas nuestras cartas, porque entonces eso que hagamos saber a nuestra contraparte, pues finalmente lo debería de valorar el juez al resolver, pero no le vamos a dar a conocer todo lo que tenemos para pelear en juicio, ¿verdad? Y máxime que no lo vamos a poder invocar, o sea, a lo mejor habíamos mostrado algunos de los elementos que tenemos, algunas pruebas para poder convencer a la contraparte, pero si además no se le va a dar ningún valor, pues va a ser difícil. No, ni van a querer ni se va a poder. Pero bueno, se nos hace un poco raro este diseño porque insistimos que la valoración del juzgador tiene que ser, me parece que integral, ¿no? Sabemos que la Ley Federal del Trabajo dice que los laudos se deberán dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, ahora serán las sentencias, lo que nos parece también algo muy extraño, ¿verdad? Porque una sentencia se debe dictar y se dicta conforme a derecho. Entonces, la verdad sabida y buena fe guardada no deberían tener cabida aquí para esto. Y bueno, pues en términos generales no, es lo que nosotros queremos compartir con ustedes en esta conferencia. Y bueno, pues de nueva cuenta agradecemos su asistencia, su presencia y espero que lo expresado aquí sea pues como el inicio de muchas reflexiones. Solamente es una parte ajustada a una duración de una conferencia que no pueda ser en demasía, verdad, aburrida y demás, porque como lo he compartido en otras ocasiones que me invitan, verdad, o en mis propias clases, podemos hablar de la reforma horas y horas y horas, y aquí solo tratamos una parte de uno de los temas, ¿verdad? Porque habría que desarrollar todo el proceso, perdón, el procedimiento, porque el proceso es el jurisdiccional, todo el procedimiento conciliatorio, y pues eso tampoco lo hicimos, ¿verdad? Pero bueno, también esperemos que aquí se haga un adecuado uso de las TICs, que permita que podamos tener, no sé, una cita con mucha facilidad y demás, ¿no? Así que bueno, y más ahorita que nos tenemos que adaptar, yo siempre he dicho que la solución estaba, se lo he compartido a algunos amigos jueces,
la solución ahorita que el Poder Judicial estuvo prácticamente paralizado y que esto va en detrimento de los justiciables, pues se le apueste más a la justicia en línea. Me decían los compañeros de la conferencia que di en días anteriores de Chile, dicen que en Chile las juntas de conciliación no cerraron, siguieron funcionando, pero así como ahorita nosotros de manera virtual, y así tenían audiencias y sí desahogaban diligencias y así todo. Dije, no, pues qué bueno y qué pena que nosotros estemos todavía menos avanzados, ¿verdad? Así que bueno, la Corte ha dado un primer paso, ya lo saben ahora con los trámites que se pueden llevar a cabo en línea, pero bueno, nos falta mucho por avanzar y desde luego también que influyen ahí las razones de presupuesto. Así que bien, pues eso es lo que les puedo compartir y yo les reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. No, ¿de qué? Martínez, esta conferencia magistral, quien con su conocimiento y su larga trayectoria profesional nos ha hecho un análisis muy interesante, motivo de una profunda reflexión. Sin duda, con la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, la conciliación prejudicial como medio alternativo de resolución de controversias en materia laboral se convierte en la principal apuesta para poder combatir los conflictos de una manera pacífica previa al juicio. Máxime que ahora, con la entrada del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el ámbito federal y de los centros de conciliación local en el Estado, la autoridad laboral será la encargada de facilitar la comunicación para construir un acuerdo satisfactorio para las partes. Bueno, con esto finalizamos lo concerniente a la conciliación prejudicial en la reforma laboral. Sin más que agregar, agradecemos la magistral intervención del doctor Jorge Martínez Martínez y de las personas que estuvieron atentos a esta conferencia magistral, así como de quienes compartieron sus comentarios, dudas y saludos. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias.